Se mueven muchas cosas en seguridad, pero quién sabe si alcanzará para evitar los aranceles de Estados Unidos. Por lo pronto, capturaron al general brigadier, a Víctor Chávez Martínez. Él era el coordinador de la Guardia Nacional en Colima y sucesor de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Tabasco y acusado de liderar la criminal banda de la Barredora. Bueno, el general está detenido, también fue detenido en Puebla otro de los líderes de la Barredora, la organización criminal que nació en Tabasco bajo el control del propio secretario de Seguridad, Hernández Bermúdez, en el gobierno de Adán Augusto López. El detenido es un personaje apodado el Kaiser. Esa detención confirma cómo desde Tabasco la Barredora creció hacia otros estados en forma muy importante, hacia Chiapas, sur de Veracruz y Puebla, y creó todo un corredor para tráfico de personas, de drogas y contrabando de combustibles. Bueno, Jorge, mientras tanto arrestaron a El Monster. El Monster es uno de los responsables directos del asesinato de las mujeres y niños de la familia Levarón. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? Porque los Levarón, para lo que va a suceder mañana con el tema de aranceles, porque los Levarón son de nacionalidad estadounidense y es un caso que lleva mucho tiempo tratándose con las autoridades estadounidenses y que les importa mucho. También fue deportado un integrante del cártel de Sinaloa, él sí de nacionalidad estadounidense, que fue detenido en Culiacán, apodado El Poco Habla, al tiempo de que hubo ya nuevos operativos en Culiacán donde no cesa la violencia. Es el general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez, detenido este miércoles 30 de junio en Colima. Chávez fue exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y hasta hace poco coordinador de la Guardia Nacional en Colima, en donde asumió ese cargo en abril de 2025, pero solo permaneció 2 meses. Aunque las autoridades no han detallado los cargos que enfrenta, se informó que ya está bajo custodia de la justicia militar. Durante su gestión en Tabasco, Chávez Martínez se enfrentó fuertes señalamientos por la violencia desbordada debido a la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la Barredora, además de presuntos sobornos, amenazas criminales y 2 motines graves en el Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco. Todo esto lo llevó a presentar su renuncia en febrero de este año. Su breve paso por Colima terminó con su sorpresiva detención, que revive las dudas sobre la filtración del crimen organizado en las estructuras de seguridad del país. La crisis de violencia también generó otra detención. Se trata de Ángel Javier N., alias el Kaiser o el Angelito, presunto integrante de la organización criminal La Barredora. Fue ubicado en Puebla, por lo que la Fiscalía de Tabasco solicitó la colaboración de las autoridades federales y del Estado poblano para realizar un operativo y lograr su captura. Es señalado de participar en al menos 10 homicidios y otras 10 operaciones criminales. Este sujeto se dedicaba a extorsionar a comercios del municipio de Paraíso, Tabasco. Se le vincula con al menos 2 operadores principales del grupo criminal La Barredora, con Abel Pérez Pedraza, alias El Patrón o El Inge, y con Efraín Darvelio Vargas Alejandro, alias Franchis. En tanto, fue vinculado a proceso Jacinto N., alias Monster, exmilitar y agente de la Policía Municipal de Chihuahua por la masacre contra 9 integrantes de las familias Levarón, Langford y Miller, ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora. Está acusado de feminicidio y actos de terrorismo. De acuerdo con la investigación, el Monster, junto con integrantes del cártel de la Línea, planeaban enfrentarse contra otro grupo criminal para quitarles el control de la plaza. Realizaron bloqueos y les dieron la orden de disparar a los vehículos que pasaran por la carretera que va de Bavispe a Chihuahua. Por este caso hay 37 detenidos. Sin embargo, ninguna ha sido sentenciada por la masacre. Bueno, esa es la versión que hay oficial sobre la masacre ahí de Bavispe, donde fueron asesinados 3 mujeres y 6 niños de la familia Levarón. Pero hay otras versiones muy fuertes. Hay un magnífico documental sobre el tema, véalo, donde dice que fue un ataque directo. A ver qué es lo que sucede. Por otra parte, también sobre el general Chávez hay diferentes versiones. Una es la que estamos dando en el reportaje, que tiene todas las características de ser verosímil, de que en el conflicto entre la Barredora y el cártel Jalisco Nueva Generación, cuando rompen después de la salida de Hernán Bermúdez,
el general habría beneficiado al cártel Jalisco. Otra, que puede ser complementaria, es que terminó siendo detenido ahí en Colima, acusado de la violación de una mujer subordinada de él cuando era el jefe de Guardia Nacional ahí en Colima. Lo cierto es que este general Chávez, que demerita, si estos delitos son ciertos, a su institución y su grado, está detenido actualmente en una cárcel ahí en Jalisco, si no me equivoco, en Zapopan. Así están las cosas. Y fue detenido precisamente por la misma institución, por el mismo ejército mexicano. Así están las cosas. A ver, ¿qué dice el general en sus declaraciones? Y a ver si se llega a más información. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum, a horas de que la Casa Blanca decida qué hará con los aranceles, si le impone a México 30% de aranceles, se reunió con congresistas estadounidenses y con el embajador Ronald Johnson. Y este jueves la presidenta Sheinbaum dijo que va a sostener una llamada con el presidente Donald Trump, pero no es tarde ya, Jorge, un día antes de que te impongan todos los aranceles. ¿Cómo la ves? No, a ver qué van a hacer. Ayer decía Marcelo Ebrard, y creo que tiene razón, México ya hizo todo lo que tenía que hacer, a ver qué decide Trump. La mala noticia relacionada con esto también de la llamada es que el presidente Trump sigue empaquetando temas políticos y de seguridad junto con la decisión de imponer o no aranceles para distintos países. Hoy impuso aranceles del 50% a Brasil, a los que acusa de la persecución del expresidente Jair Bolsonaro, y también puso de 25% a la India, porque dice que el gobierno de Narendra Modi le compra equipo militar y petróleo a Rusia, pese a las sanciones existentes contra el régimen de Putin. O sea, los dos países a los que le impuso aranceles hoy, Brasil e India, a los dos fue por comercio, dice comercio desigual, pero fundamentalmente por decisiones políticas. Y también puso aranceles a toda la industria, a las importaciones de cobre, de importaciones de Estados Unidos de cobre, que alteraron hoy en la tarde todo, pero absolutamente todos los mercados de minerales. Este 1 de agosto entrarán en vigor los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump. Ante ello, varios países han comenzado pláticas con el gobierno estadounidense, esperando un freno a las nuevas tarifas que pueden sacudir la economía global. En el caso de México, el próximo viernes, la administración Trump prevé elevar de un 25 a un 30% los aranceles a las exportaciones mexicanas fuera del Tratado Comercial TEMEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que México ya hizo todo y que solo hay que esperar. Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que de aplicar Estados Unidos el impuesto del 30% a México, se impactaría a 41 sectores de la industria de exportación. Por lo pronto, esta tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Acudió a Palacio Nacional acompañado de los congresistas estadounidenses, el republicano Donald Bacon de Nebraska y el demócrata Rohit Khanna de California. También estuvo presente Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. Abordaron el tema migratorio, incluidas las deportaciones realizadas por el gobierno estadounidense. Mientras eso pasaba en México, al otro lado de la frontera, Trump reafirmó que no habrá prórroga para la entrada en vigor de los aranceles y firmó una orden para imponer una tarifa universal del 50% a ciertas importaciones de cobre que entrará en vigor a partir de este viernes 1 de agosto. Será para productos semiacabados de cobre, como tuberías, alambres, varillas, láminas y tubos de cobre, así como productos derivados de uso intensivo de cobre, los cables, conectores y componentes eléctricos. Y también firmó un decreto que eleva al 50% los impuestos adicionales a importaciones desde Brasil. Una de las razones es que Trump acusa al gobierno sudamericano de perseguir y censurar políticamente al expresidente Jair Bolsonaro y a sus seguidores. También dijo que autoridades brasileñas presionan a empresas estadounidenses para censurar discursos, expulsar usuarios y entregar datos confidenciales. La India también está en la mira de Trump. La Casa Blanca anunció que el país asiático pagará un arancel del 25% y tendrá una sanción por la compra de petróleo a Rusia. En su plataforma Truth Social, Trump señaló que India es su enemigo y detalló que ese país también compra equipos militares al gobierno de Vladimir Putin, lo que según él
ha facilitado la guerra en Ucrania. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, empaquetar los temas políticos con los económicos implica que ahí se va a empaquetar, se va a unir el tema del fentanilo, se va a unir el tema de los políticos que están relacionados con el crimen organizado, se va a unir el tema de la frontera, que quizás es el que más avanzado está, se ha reducido dramáticamente la migración a los Estados Unidos. Todos esos temas van a estar en el debate, a ver qué sale de la plática telefónica que tendrán el día de mañana la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, pero no será una situación en absoluto difícil. Quizás para México en este momento lo más importante es que los productos que sean exportados a Estados Unidos bajo las reglas del TEMEC sigan manteniendo, como lo tienen ahora, una tasa cero. A ver qué es lo que resulta. Eso sería lo ideal, Jorge. Y también con relación con Estados Unidos se informó que el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, este hombre que dejó en la ruina Chiapas cuando fue gobernador, junto con un grupo de representantes mexicanos, visitó la cárcel de Alcatraz Alligator en Florida, donde están recluidos cerca de 30 connacionales en unas condiciones absolutamente terribles, y además de todo, gente que ni siquiera tiene un proceso abierto está ahí en esa cárcel, Jorge. Sí, la verdadera noticia es que con todas las acusaciones que tienen contra Rutilio Escandón, lo dejaron salir de la cárcel. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, los viajeros de Morena siguen dando de qué hablar. Hoy se confirmó que la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, y su hijo, Jesús Ernesto, están ya viviendo en España, al tiempo que dos hermanos del expresidente López Obrador, Pío y Martín, han iniciado ya sus trámites para obtener la nacionalidad española, y siguen las reacciones porque siguen apareciendo funcionarios viajando por Europa y por otros países. Y sí, Europa está en boga entre los militantes de la Cuarta Transformación. No solo legisladores o funcionarios lo ven como un destino turístico. La familia del expresidente López Obrador hasta lo ve como próxima morada. Específicamente España, ya que todo indica que la ex primera dama Beatriz Gutiérrez Müller cambió su residencia a Madrid, y no lo hizo sola. Jesús Ernesto, hijo menor del expresidente, la acompaña. Y es que Ernesto comenzará a estudiar su carrera en la Complutense de Madrid, la universidad cuya matrícula podría costar casi 90,000 pesos. Ahora queda más claro el por qué fue captado en un exclusivo antro de Santander. Fue en mayo pasado cuando se dio a conocer que la escritora asistió al consulado de España en la Ciudad de México. En ese momento se filtró información de que buscaba la ciudadanía española, esto bajo el mecanismo Ley de Memoria Democrática, avalado por el gobierno de Pedro Sánchez en 2022. Con este cambio de aires al primer mundo, atrás quedaron las exigencias de Beatriz Gutiérrez Müller al rey Felipe VI, a quien pedía se disculpara a nombre de la corona española con los pueblos originarios de México. Pero no son los únicos que disfrutarán de las tapas y la paella. Según el periodista Salvador García Soto, Pío Lorenzo López Obrador y Martín Jesús López Obrador estarían en busca de obtener la ciudadanía a partir del linaje de su abuelo, José Obrador Revuelta, nacido en Santander, España, y que emigró a México cuando era menor de edad. A Pío Lorenzo López Obrador se le recuerda por haber sido evidenciado recibiendo dinero en sobres amarillos por parte de David León, quien fungió como Coordinador Nacional de Protección Civil durante el gobierno de su hermano. Sin olvidar que los hijos de López Obrador prometieron no hacer negocios ni traficar con influencias. Hoy se pasean por el mundo convertidos en prósperos empresarios, disfrutando de lujos y comodidades como Andy López Obrador en Japón, lo que confirma que la congruencia no es el fuerte de la familia del expresidente.
Y mire usted, hablaba con gente que ha visitado, varias personas que han visitado a López Obrador, al expresidente, en Palenque, y dicen que realmente Andrés Manuel está viviendo una vida muy frugal en Palenque, que no es mentira que esté viviendo una vida muy frugal. Uno de ellos me decía, parece un jesuita viviendo en un pueblo. Así está viviendo en Palenque Andrés Manuel López Obrador, lo que hace aún más contradictorio que Andy ande en Tokio, que José Ramón ande en los hoteles de Vidanta, donde se supone que había trabajado alguna vez en la Ribera Maya, donde Jesús Ernesto esté en la Complutense, su mamá Beatriz esté con él en Madrid. Así están los hijos. Y bueno, esa es la situación que estamos viviendo. Por otra parte, siguen las reuniones 11 años después de los padres y activistas de Ayotzinapa, ahora con la presidenta Sheinbaum, donde se vuelve a hablar de nuevas investigaciones cuando ya se sabe qué sucedió aquel 26 de septiembre en Iguala con los 43 estudiantes. Todo esto es una bandera política que sirve para agitar, para obtener recursos, para mantener una causa, pero definitivamente no para hacer justicia. Sin lugar a dudas. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se trabaja en nuevas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa, las cuales se darán a conocer a las familias en septiembre. Esto luego de sostener una reunión con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. De acuerdo con la mandataria, se han desarrollado nuevas herramientas y métodos de investigación para trabajar sobre el caso. Sin embargo, padres de familia aseguraron que hay un retorno a la llamada verdad histórica. A casi 11 años, el caso Ayotzinapa sigue siendo un campo minado de omisiones, simulaciones y decisiones políticas disfrazadas de justicia. Un expediente viciado sin avances relevantes. Los vínculos con el cártel Guerreros Unidos, señalados desde el inicio por la administración de Enrique Peña Nieto, no han desaparecido del radar. 39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente. 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia. Por el contrario, se confirmó que aquella noche del 26 de septiembre de 2014 fue producto de una confusión criminal, donde el grupo delictivo creyó que los jóvenes formaban parte de una célula rival, concretamente los Rojos. Esa línea es respaldada por testimonios de integrantes de Guerreros Unidos, interceptaciones de llamadas por parte de la DEA y documentos de inteligencia. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, continúan siendo figuras centrales del rompecabezas. Pineda, hermana de capos de Guerreros Unidos, quien incluso usaban a la policía y las patrullas de Iguala para sus actividades criminales, fue señalada como operadora del narco en la zona. Abarca como autor intelectual. Abarca y su esposa permanecen presos, pero no por el caos Ayotzinapa, sino por sus vínculos con el crimen organizado. Y mientras los verdaderos responsables se diluyen entre la burocracia judicial, el gobierno ha enfocado su artillería en algunos militares, a los que incluso señaló solo con las declaraciones de un testigo protegido, Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, líder de Guerreros Unidos. El general José Rodríguez Pérez fue uno de esos señalados. Cuando supimos que había unas órdenes de aprehensión o que se nos señalaba, de inmediato nos presentamos para demostrar nuestra inocencia. Estamos aquí para eso. ¿Desde cuándo los criminales se convierten en fuente fidedigna del Estado? ¿Cómo confiar en una versión construida con la voz de quienes participaron en la masacre? Sin olvidar que otros sicarios de Guerreros Unidos, considerados autores materiales de lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, también fueron liberados, pese a que confesaron su participación en el crimen. Los chavos que murieron en Carrizalillo en un enfrentamiento de los Rojos con Guerreros Unidos. Dice, sí, dice, pues aquí anda tu hermano, anda en una curva de los Ayotzinapa. La llamada Comisión para la Verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa se ha convertido en un aparato sin resultados tangibles
que repite promesas y abona el discurso oficial, pero no avanza en esclarecer los hechos. Ni los padres de los estudiantes han recibido respuestas claras, ni el país puede cerrar la herida. Bueno, quienes dirigen a los padres de los estudiantes no quieren tener respuestas claras, quieren tener una respuesta política en el caso Ayotzinapa. Sabemos perfectamente qué ocurrió en Ayotzinapa. Al final, el propio gobierno de López Obrador terminó aceptando los temas, implícitamente aceptando los temas de lo que llaman la verdad histórica. Hay pocas diferencias sobre lo que sabemos ahora respecto a lo que se informó pocos días después, pocas semanas después, en esa imagen que veía usted ahí de Murillo Karam sobre la verdad histórica. Esa es una realidad, eso es lo que sucedió. A los militares que detuvieron los tuvieron que liberar porque no había elementos contra ellos. Esa es la verdad. Que se siga pidiendo que nuevos elementos, que se van a avanzar en nuevas cosas, que se va a avanzar con drones 11 años después, es simplemente darles ahí un poco a tole con el dedo, pero bueno. Y también hay un personaje que ha sido central en no llegar a ningún acuerdo, precisamente para seguir de alguna manera jugando con los padres de los jóvenes desaparecidos, que es Vidulfo Rosales, que ha sido el abogado, y este abogado hay que estar muy pendientes de todo lo que ha hecho y cómo ha contaminado esta investigación, y lo ha hecho para sacar prerrogativas. Y el gobierno de Morena, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo fue aprovechar un escándalo terrible, muy parecido a lo que hemos visto ahora en el campo de exterminio de Teuchitlán, pero en ese entonces para decir que no se había resuelto y que había sido el Estado y que el Estado tenía que dar respuestas. El gobierno actual no ha dado respuestas con lo que ha sucedido en Teuchitlán, pero bueno, podría complicarse este tema igual que se complicó el tema de Ayotzinapa. Y bueno, el fin y lo más importante de todo es que no debe de haber nada peor y nada más triste que tener un familiar desaparecido, y tampoco por eso se avanza en la búsqueda de los desaparecidos. La primera encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda está Carla Quintana, una mujer, la verdad, muy valiosa, renunció por diferencias con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador en ese entonces quería reducir el número de desaparecidos oficialmente para que no hubiera estas listas donde se hablara que México es un país donde hay tantas personas que no se encuentran, con un censo que harían con bases de Morena. Ahora su sucesora, Teresa Reyes, cuyo desempeño fue criticado por los colectivos de buscadoras, ha también renunciado y queda ese puesto vacante, Jorge. Bueno, a ver qué es lo que van a hacer. Es lamentable lo que ocurre con la Comisión Nacional de Búsqueda, y ahora hay voluntad. Ahí está Rosa Isela reuniéndose con los colectivos, la presidenta ha abordado el tema. Lo que pasa que hay un lastre, una herencia de 100.000 desaparecidos. 100.000 desaparecidos es una cantidad brutal y no hay los instrumentos para poder avanzar en el tema. No hay instrumentos para identificar, no hay instrumentos para esclarecer la situación. Tenemos además, no solamente eso, tenemos cosas trágicas como este crematorio de Ciudad Juárez, donde se encontraron 400 cuerpos que no habían sido en realidad incinerados. Como decía Viviana, lo de Teuchitlán, y como Teuchitlán hay montones de lugares en todas partes del país. Entonces habría que hacer una verdad, no una comisión de búsqueda, una verdadera cruzada donde intervinieran el Estado, los buscadores, las instituciones, para tratar de esclarecer la mayor cantidad de casos de desaparecidos posibles. 100.000 desaparecidos es una barbaridad. La enorme mayoría de ellos, por lo menos 80.000, se dieron durante el sexenio pasado. Pero bueno, así están las cosas en este ámbito, que es uno de los más complejos que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque ha sido realmente una tragedia todo lo que ha pasado con los desaparecidos. Tú lo decías, es de lo peor que le puede pasar a una familia tener uno de sus miembros desaparecido. Ahora, Jorge, sí es correcto que se haya depurado de alguna manera, pues que se depure un padrón. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que desapareció un día, 2 días y regresa a sus hogares. Pero la manera en que lo bajaron el sexenio pasado para decir que no eran esa cantidad de desaparecidos es de verdad vergonzoso. ¿Y por qué quieren bajar este número? Porque quieren cubrir su ineptitud diciendo que, bueno, que aquí no pasa nada y que es un país muy seguro. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en punto de las
las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.